Y ahora en este módulo vamos a ver cuáles son los principales riesgos que afectan a una mutualidad de previsión social y cuál es su carga de capital. En función de cuál es su carga de capital, vamos a introducir nuevos conceptos de gestión que tendremos que aprender a manejar. En concreto, ¿cuáles son los principales riesgos? Si utilizamos el mapa de riesgos que nos da la propia Directiva de Solvencia II, fundamentalmente estamos sujetos al riesgo de los contratos de seguro o riesgos de suscripción de nuestro negocio y, por tanto, a riesgos de mortalidad, longevidad, incapacidad, caídas, gastos. ¿Qué son estos riesgos? La posible pérdida de la cobertura que subyace en nuestros contratos. Por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, estaremos expuestos a un riesgo de mortalidad. En el caso de una renta vitalicia, derivado de un contrato de pago de pensión, estaremos expuestos al riesgo de longevidad. ¿Y qué veremos a continuación en más detalle? Además de riesgos de suscripción, vamos también a estar expuestos a riesgos de mercado derivado del tipo de activos en los que las entidades inviertan. Y de esta forma tendremos riesgos derivados de acciones, inmuebles, riesgo de spread, tipos de interés, etc. Es importante señalar que en el riesgo de spread no se incluye la deuda soberana. Otros riesgos que tendremos que valorar son los riesgos de salud o de no vida, los riesgos de contraparte derivados de los impagos en los que se incluyen las posiciones en cuentas corrientes o depósitos de bancos o posiciones de reaseguro y, por último, el riesgo operacional. Estos riesgos no se agregan de forma lineal, sino que se considera una matriz de correlaciones, como los que se ven en la diapositiva, y que supone una minoración respecto a la suma aritmética de los mismos. Si nos vamos al riesgo de mercado, vamos a tener riesgo de tipo de interés, es decir, la valoración de la pérdida que supone en mis activos y pasivos un cambio de la curva libre de riesgo. Para ello, la normativa nos exige que consideremos dos escenarios, uno alcista y otro bajista, para analizar cuál es el escenario en el que la diferencia de dicha valoración supone una pérdida para la entidad, es decir, se produce una mayor pérdida cuando la diferencia del pasivo respecto a activo es mayor y que puede deberse a flujos o a duraciones. El riesgo de la renta variable, sujeto al tipo de acciones que tengamos en la cartera y cuya carga dependerá del activo del que se trate y los mercados en los que opere. Tendrá asignada una carga de capital que puede ir entre el 22, 39 o 49. En el caso del riesgo de capital por nuestros inmuebles, el coste de capital establecido es del 25%. En el caso del riesgo de spread, derivado de nuestra cartera de activos de renta fija, en el que hemos dicho que está excluida la deuda soberana o equiparable, la valoración de este riesgo depende del plazo y del rating. A más duración del activo y peor rating o peor calidad del bono, los requerimientos de capital aumentan. Por lo tanto, va a ser crítico el análisis de las duraciones y el rating o la calificación crediticia de nuestros activos de renta fija corporativa. Este riesgo de spread es uno de los riesgos más significativos en las mutualidades de previsión social. La carga, por ejemplo, para un activo B a 20 años supera el 60%, mientras que para un triple B de la misma duración la carga se reduce a la mitad. El riesgo de concentración supone una penalización para aquellos emisores que superen volúmenes de determinados porcentajes. Todos estos subriesgos de mercado no se consideran de una forma aritmética para la valoración del módulo de riesgo de mercado, sino que se diversifican en función de unas correlaciones determinadas por la propia normativa. Relacionado con los activos, también tenemos el riesgo de contraparte, que también depende de la calidad crediticia de bancos, reaseguradores, etc., en el que se aprecia la diferencia entre un 4,2 para un banco, por ejemplo, que tenga un rating B, y del 0,05 para otro banco cuyo rating sea A. En el caso de los riesgos de suscripción de vida, podemos establecer un desglose de los subriesgos atendiendo al origen de si se trata del riesgo biométrico que afecta a la vida humana, como son el riesgo de mortalidad, longevidad, etc., de comportamiento de los asegurados o los mercados financieros y de gastos de gestión interna. En cada uno de los subriesgos de suscripción se establecen unas situaciones de estrés a las situaciones de cálculo de la BEL. Por ejemplo,
En el caso de la mortalidad, se aplica una penalización del 15%, es decir, cómo quedaría mi provisión si la probabilidad de fallecimiento de un producto de ahorro aumentase el 15% respecto a lo que tenía previsto, o, en el caso de longevidad, si aumentase un 20% en un producto de rentas sobre lo que tenía previsto. Al igual que en el caso de mercado, hay una matriz de diversificación que hace que el riesgo de suscripción de vida sea inferior a la suma aritmética de los riesgos individuales. Más allá de la propia valoración de los beneficios y márgenes de determinado ramo o producto, también puede interesar implementar y analizar algunas medidas en función de los resultados de negocio que se estén llevando a cabo. Por ejemplo, el RORAC, de sus siglas en inglés, representa la rentabilidad de un negocio, de un ramo o producto, ajustada al riesgo. Podemos tener una rentabilidad de 10 en un producto y en otro de 5, pero dependiendo de las cargas de capital en el producto 1 que sean de 1000 y en el producto 2 de 100. Por tanto, además del beneficio que me deje en un producto, es necesario analizar la carga de capital que me supone. Y es este ratio el que se presenta a través del RORAC, que resulta muy útil en la gestión y a la hora de comercialización de determinados productos, ya que la carga de capital implica tener activos completamente bloqueados para estos productos y, por tanto, por mucho rendimiento que me estén dando, van a suponer mayores necesidades de capital o bajadas en el ratio de solvencia. Otra herramienta muy importante en la gestión del capital es el reaseguro, que me permite mantener la siniestralidad en determinados niveles, bien cediendo unos porcentajes o de siniestros por encima de unos determinados importes que nos pueden permitir mantener el riesgo en los parámetros aceptados por las entidades. Se trata, por tanto, de un instrumento que nos permite mitigar y transferir determinados riesgos mediante la reducción de la carga de capital. En el gráfico se muestra cómo varía el coste entre los siniestros en función de distintos esquemas de reaseguro. Con un coste de reaseguro de, por ejemplo, 800.000 euros, estaré mitigando 3 millones de capital, mientras que en el segundo se muestra la situación de distintos conceptos en base a distintos esquemas de reaseguro.